Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Tutora, licenciada Guadalupe Moreno Arriaga. Módulo 516, Psicología Teórica 1, Historia y antecedentes de la psicología. Integrantes del equipo: Marta Elena Diego Velasco, Guadalupe Martínez Cruz, María Guadalupe Martínez Cortés. Enfoque humanista. El humanismo surge como una imagen del mundo al término de la Edad Media. Los pensadores humanistas fueron entonces intérpretes de nuevas aspiraciones humanas, impulsados por la decadencia de la filosofía, y cuyo centro de gravedad era la vida religiosa y la inmortalidad ultraterrena. Surge como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías que hasta cierto punto tenían planteamientos opuestos, sin embargo, en ese momento eran predominantes. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, como son la libertad y la responsabilidad. Los principios básicos de este modelo son la autonomía personal y responsabilidad social, autorrealización, orientación hacia metas y búsqueda de sentido. El objeto de estudio del enfoque humanista es que el individuo se autorrealice, aceptándose tal y como es, siguiendo una jerarquía de valores y motivos que hagan posible su desarrollo personal, ya que la búsqueda del sentido de la existencia y los valores humanos son aspectos fundamentales para el ser humano. El humanismo incorpora aspectos del existencialismo, como son que el ser humano es selectivo, por ende, es capaz de elegir su propio destino, es libre para establecer sus propias metas de vida y también es responsable de sus propias elecciones. Los principales representantes son Maslow, quien clasifica a la psicología como una tercera fuerza, no clasifica la psicología, sino clasifica este modelo como una tercera fuerza, mismo que se ubica entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Sus trabajos lo definen además como pionero de la psicología transpersonal y su desarrollo teórico más conocido es la pirámide de las necesidades. La creación de esta pirámide para Maslow tiene como fundamento que nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades. Es decir, existe una jerarquía entre de las necesidades humanas y también señala que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Maslow, por el contrario de lo que el psicoanálisis y el conductismo pretendían, o mejor dicho, se preocupaban, él estaba más interesado en aprender sobre qué es lo que hacía a la gente feliz y sobre todo cómo o qué debía hacer para mejorar el desarrollo personal y la autorrealización. Otro importante representante es Rogers, quien tuvo como fundamento hasta cierto punto el existencialismo y quien crea su método terapéutico en el cual la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, y esta terapia parte de alguna hipótesis central que el individuo, que menciona que el individuo posee dentro de sí mismo, por así decirlo, algunos medios para la autocomprensión y por lo tanto para el cambio del concepto que tiene de sí mismo. Pero para este cambio el terapeuta forma parte importante, ya que es quien debe hasta cierto punto proporcionar un clima que sirva
para que el paciente pueda explotar esos medios que tiene para mejorar. Los rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son la confianza que hay hacia el paciente y bueno, el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que si la niñez no la estropea, no hay ciertas características o eventos que hasta cierto punto la entorpezcan, bueno, podemos tener como resultado una persona plena, una persona que se abre a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que se valora y por lo tanto valora a otras personas. Sin embargo, si por el contrario, a esta persona su niñez, por así decirlo, no le favorece, bueno, pues tiende a crecer con rasgos como ser cerrada, rígida, no aceptarse a sí misma, es decir, desprecio hacia ella y por lo tanto hacia los demás. Y por último quiero mencionar a May, quien es un importante representante del humanismo norteamericano, perdón. Este importante personaje tiene un concepto central denominado el dilema del hombre, que se origina en la capacidad de para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Ambos modos de experimentarse a sí mismo, bueno, son necesarios para que la psicología y por lo tanto la psicoterapia puedan ayudarle a alcanzar una vida gratificante. También introdujo como partes fundamentales en la terapia experiencias como la ansiedad, el amor y el poder. Su propuesta terapéutica en este caso es la terapia existencial. Técnicas e instrumentos utilizados. Bueno, sus técnicas e instrumentos principalmente van enfocados en que el cliente sea consciente de sus acciones, en tanto que se haga responsable de su libertad y por lo tanto en la búsqueda del sentido de vida. Ya había mencionado antes a May, quien bueno es el creador de la terapia existencial, misma que tiene como objetivo aumentar la conciencia del cliente respecto a su propia existencia y bueno, de esta manera ayudarla a experimentar su propia existencia como real. La técnica que se utiliza, bueno, debe estar subordinada y seguir al conocer. Esto es que debe ser flexible y ajustarse a las necesidades del cliente. En este caso, ya hablando de ajustarse a las necesidades del cliente, bueno, tenemos que en la terapia existencial, el terapeuta y el cliente son dos personas que mantienen una relación. Y bueno, en este caso el terapeuta no precisamente interpreta los hechos, sino que pone de manifiesto su relación con el cliente. El terapeuta no siempre va a saber qué es lo que motiva al cliente. Sin embargo, debe tener una actitud que favorezca a que el cliente se exprese y lo debe escuchar con atención y respeto. El terapeuta debe procurar analizar todas las formas del comportamiento, tanto de él como de su cliente. Y además de que le debe dar mucha importancia, debe ser comprometido, ya que de acuerdo a estas teorías, bueno, es el verdadero es el verdadero modo de estar vivo. Entonces aquí tenemos la importancia de cómo la persona debe de llegar a aceptarse y a entender que no es un objeto, sino que es una persona. Tenemos también la logoterapia, que es un método psicoterapéutico creado por Frank, orientado a descubrir el sentido de la vida
Este es un tratamiento en el cual se le debe de dar un acompañamiento, por así decirlo, a las personas que sufren de problemas existenciales ante el cambio de costumbres y la devaluación de aspectos como los valores, como una pérdida de sentido o alguna crisis personal. Como formación profesional, el psicólogo humanista debe estar capacitado en diferentes aspectos, como son metodologías de la investigación en el comportamiento humano, teorías contemporáneas como el conductismo, humanismo y enfoque de sistemas, además de poseer habilidades como el análisis, comprensión y explicación de los fenómenos psicológicos de las personas en sus diferentes etapas de vida. Y debe de presentar, mejor dicho, un alto sentido ético y responsabilidad social. El terapeuta debe tener algunas cualidades como ser congruente entre sus pensamientos, emociones y acciones y aceptar incondicionalmente al cliente. Como conclusión, tenemos que la teoría humanista es una corriente que fundamentalmente reconoce el valor del ser humano, así como su capacidad de amar, enfrentar sus problemas, responsabilizarse de sus acciones y una capacidad de trascender. Mientras que otras teorías ponen énfasis en situaciones intrapsíquicas o conductuales, el humanismo reconoce en el hombre la capacidad de crear y modificar su propia existencia a través de la introspección y del reconocimiento de sí mismo como un ser capaz y autónomo. Es importante señalar ciertos puntos que, son característicos de este modelo. En primera, considera al ser humano como único e irrepetible y busca que las personas, entiendan la importancia de esto, la importancia de sentirse único y especial en todos los ámbitos. Todos poseemos algunas características, o mejor dicho, algunas habilidades que nos hacen sobresalir en diferentes aspectos. No somos iguales a los demás y es importante reconocer el valor que tenemos. Además de, tomar en cuenta la conciencia que podemos tener de nosotros mismos y la forma en que nos identificamos con nuestro yo o ego, que es uno de los varios estados y niveles de conciencia a los que podemos llegar, que no es el único, pero es uno de ellos. También es importante recalcar que, el humanismo, mejor dicho, la psicología humanista, parte desde un reconocimiento del cuerpo como una fuente válida de mensajes acerca de lo que somos, hacemos y sentimos. Es un medio de expresión de nuestras intenciones y pensamientos. Y reconocer que funcionamos como un todo, no como partes por partes. A pesar de que nuestra mente y nuestro cuerpo son, por decirlo, diferentes, trabajan unidos y por lo tanto debemos de buscar un equilibrio entre ambos para así lograr la aceptación y por lo tanto llegar a la autorrealización.